La segunda tesis que quiero que analicemos a partir del hecho de la trágica muerte de Stephanie Orrego es la génesis de la capucha y también por ahí derecho de la papabomba. Ahorita hablamos del ESMAD, ese escuadrón antidisturbios que surgió el 24 de febrero de 1999, porque hay que mirar las dos caras de la moneda. La capucha no nace porque sí, como cree el colombiano promedio, el colombiano uribista promedio cree que la capucha solo es un implemento de terrorismo para que el que está protestando no sea metido a la cárcel por un régimen que tiene a Colombia como Suiza. Esa mirada es muy miope, muy minimalista. Quiero que pensemos las raíces de la capucha, porque es muy importante que sepamos por qué estos movimientos clandestinos o estudiantes que ni siquiera hacen parte de movimientos clandestinos, simplemente les gusta protestar contra el sistema que hay en este momento, contra el status quo, contra ese corporativismo del que hablamos ahora, y ya, y temen por su vida y se ponen una capucha. Pero es que no solamente es eso es quedarse en la punta del iceberg. Vamos a ir más allá. En Colombia, hasta la época de los diálogos en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, no existía un estatuto de la oposición. ¿Qué significa eso? Que hemos tenido cartas magnas muy liberales, muy federalistas, como la de Río Negro de 1863, que aparentemente fortalecía mucho las libertades individuales, la libertad de culto, la separación de Estado e Iglesia, pero fue una constitución que se ganó después de una guerra civil de casi 3 años. Y también tenemos una constitución que fue creada por una guerrilla, el M-19. Obviamente también participó el Partido Conservador, participó el Partido Liberal, por ahí hubo algún aporte de otros grupos guerrilleros como el EPL, como la Corriente de Renovación Socialista, que era una disidencia del ELN, como el Quintín Lami, que era una guerrilla indigenista que no quería tomarse el poder, simplemente querían reivindicar los pueblos ancestrales, las naciones originarias, los indígenas, y el PRT, que era otra guerrilla marxista, que era de carácter obrero. Esas guerrillas, que unas negociaron con Belisario Betancourt y fracasó el proceso, de ahí la toma del Palacio de Justicia, por el aniquilamiento que había contra ciertas guerrillas o ciertos exmiembros de guerrillas, el proceso de Virgilio Barco, que coronó con el M-19, a pesar de que les matan el líder principal a los del M-19, que era aspirante a la presidencia, el señor Carlos Pizarro León Gómez, a pesar de que habían matado a Bernardo Jaramillo Osa, que era el candidato de la Unión Patriótica, movimiento político civil y democrático, al que le mataron aproximadamente 6.500 militantes. A pesar de todo eso, la constitución política que nos rige todavía, y ya que han pasado 31 años, fue hecha por guerrilleros, por gente que recientemente había dejado las armas o gente que apenas estaba dejando las armas en el gobierno de César Gaviria. Y fue hecha también por la oligarquía, que ha gobernado al país desde el siglo XIX, por la oligarquía liberal representada claramente, no solamente en el poder ejecutivo de Gaviria, sino también representada en Horacio Serpa, que luego hablaremos de él, un personaje también muy polémico, lo mismo que Samper, y también representada por Álvaro Gómez Hurtado, que es un conservador, hijo de un señor muy polémico como Laureano Gómez Castro, pero que no era tan radical como su padre ni como su sobrino. Álvaro era un tipo que venía de la extrema derecha, pero que terminó yéndose para la centroderecha, y allí lo mataron por no querer darle un golpe de estado a Samper, que era un narcopresidente montado por el cartel de Cali. Entonces, son las dos oligarquías y las guerrillas
no solamente el M-19, sino también otras guerrillas, las que construyen la Carta Magna que todavía nos rige. Una Carta Magna muy bonita, en otros puntos muy utópica, en otros puntos muy de nueva economía, lo que erróneamente llaman neoliberalismo. Pero esa es la que tenemos. No es la mejor, pero tampoco es la peor. En mi opinión era mejor la de Río Negro, porque daba más libertades. Pero después de esa carta tan retardataria como la de 1886, esa carta del 91 es un bálsamo para la democracia en construcción en Colombia. En Colombia tenemos un Estado social de derecho casi siempre fallido, una democracia que parece más bien una plutocracia, que parece más bien un gobierno para los ricos que para el pueblo, y ya de eso también lo discutiremos más adelante. Pero en Colombia, ¿qué representa eso? Que una guerrilla sea la que haga la Carta Magna. Es el primer paso para escuchar al que piensa distinto y al que estuvo alzado en armas. Y no eran armas como una papabomba. No voy a decir aquí que la papabomba es un arma inofensiva. Es un arma también. Pero guardando las proporciones, la papabomba no es un arma de destrucción masiva. Tampoco es un arma de guerras regulares. Puede ser un arma en conflictos irregulares, no en guerras, porque hay que distinguir entre guerra y conflicto. Una guerra implica unos ejércitos que luchan. Si son ejércitos legales y de diferentes países, es una guerra regular. Si son ejércitos contra guerrillas, es una guerra irregular, como la que hemos tenido en Colombia. Pero lo que yo veo entre los que protestan como estudiantes o los que protestan como grupos clandestinos y los agentes del ESMAD, yo no veo ahí una guerra, ni regular ni irregular. Veo un conflicto en donde cada ejército, que realmente no son ejércitos, son más bien brigadas, llamémoslo brigadas porque no pasan de 1600, para que sean ejército tendrían que ser mínimo 3200 combatiendo. En un tropel no combaten 3200, es más, puede que ni siquiera combatan 1600, puede que ni siquiera lleguen a ser brigadas, pero lo digo a nivel nacional, que supongamos que a nivel nacional hay 1600 capuchos y también hay miles de agentes del ESMAD, pero eso no es una guerra. Si fuera una guerra, se buscaba destruir al enemigo y sería más un enemigo que un antagonista. Yo lo que veo es que es un conflicto entre gente que hace parte del pueblo, porque el señor policía, el señor agente del ESMAD también hace parte del pueblo. De hecho, el sueldo que le pagan al ESMAD sale de los impuestos que nos cobran a todos los colombianos, seamos multimillonarios o pobres. A ellos les paga es el Estado, no el gobierno, les paga el Estado. Pero a veces pareciera que ellos están a servicio del gobierno de turno y no del Estado. Y el trabajo del ESMAD no es sacarle los ojos a los estudiantes que protestan o a los grupos clandestinos. No es matarlos con armas disuasivas, como mataron a Dylan. El trabajo del ESMAD es intervenir cuando haya disturbios para controlar la seguridad de todas las personas. O sea, el ESMAD es un escuadrón para proteger la democracia, no para fortalecer la dictadura. Pero lamentablemente, pues, el ESMAD en sus 23 años de existencia ha cometido algunos excesos. Los capuchos también han cometido excesos, también se han equivocado. Pero así como no podemos generalizar a todos los policías, a todos los del ESMAD,
tampoco vamos a generalizar a todos los capuchos. Cada capucho pues, debe responder por sus actos, tanto sus actos contra los demás como contra sí mismo. Entonces, ¿de dónde nace la capucha? La capucha nace del miedo a un gobierno que a través de fuerzas militares y paramilitares asesina a los que piensan distinto. Y de hecho, hasta legalmente lo hace, porque el Estado, representado por el gobierno de turno, según la Carta Magna del 91, que también fue hecha por guerrilleros, tiene el uso legítimo de las armas. Y eso, en teoría, es lo normal, pero en la práctica es peligroso, porque yo con el uso legítimo de las armas puedo crear falsos positivos, o puedo hacer ejecuciones extrajudiciales o terrorismo de Estado, que en Colombia hemos tenido 4 crímenes de terrorismo de Estado muy deplorables en los últimos 100 años, o poco más de 100 años. Marco Fidel Suárez cometió una de las masacres más recordadas por sectores alternativos en Colombia, la famosísima masacre de los Sastres, que en las fuentes oficiales de historia no es tan famosísima. Mataron poquitos, sí, pero los mató el ejército. ¿Y por qué los mató el ejército? Porque estaban protestando. ¿Y por qué estaban protestando? Porque los Sastres se enojaron porque el presidente Marco Fidel Suárez mandó a hacer unos uniformes con sastres extranjeros, y eso lo vieron como una traición a la patria, como, bueno, aquí los sastres estamos pasando necesidades, venimos de las secuelas económicas de la Primera Guerra Mundial, que en ese momento se llamaba la Gran Guerra, porque no sabíamos que iba a haber otra guerra de esas dimensiones. Entonces los sastres hicieron una protesta legítima, y hubo disturbios, y como en esa época no existía el SMAT, el mismo ejército que los sastres querían vestir y que no los vistieran los sastres extranjeros, ese mismo ejército mató una decena de sastres. Y eso fue no solamente un desastre, pero valga el juego lingüístico, sino que fue uno de los crímenes de terrorismo de Estado más cercanos cronológicamente hablando, porque en el siglo XIX hubo muchos crímenes de terrorismo de Estado, pero hablemos solamente del siglo XX para acá. Pero luego hubo un crimen de terrorismo de Estado mucho más grave, hubo muchos más muertos, con el agravante que la autora intelectual de ese crimen de Estado fue una compañía estadounidense que tenía en Colombia el monopolio de los bananos. Así como la Standard Oil Company tenía el monopolio del petróleo, el monopolio de la industria bananera lo tenía la United Fruit Company. Esta empresa, en complicidad con el gobierno de Miguel Abadía Méndez y del general Cortés Vargas, frenaron una protesta de miles de obreros y asesinaron aproximadamente 2.000, ya no fueron decenas, fueron 2.000 asesinados, pero aprovechándose de la desinformación, dijeron que apenas habían matado a 13. Así como pasó con los falsos positivos, que decían, no, es que son como 10 o 20 apenas, eso, y terminaron siendo 6.402 falsos positivos. Algo análogo sucedió en 1928. El que denunció eso en las altas esferas fue un parlamentario llamado Jorge Eliezer Gaitán, que luego lo mandó a matar la CIA por verlo como una amenaza comunista, que luego hablaremos de la historia de Gaitán con más profundidad. Entonces ya van 2, en menos de 10 años ya van 2, masacre a los sastres y masacre, que para mí más que una masacre fue un genocidio, de las bananeras. ¿Y qué estaban pidiendo los obreros? Lo que piden los sindicatos,
que luchan por las causas populares. Estaban pidiendo aumento de sueldos, estaban pidiendo derecho a la protesta, estaban pidiendo garantías. Garantías que ganaron en el segundo gobierno, sobre todo de Alfonso López Pumarejo, un liberal que se acercaba mucho a ser progresista y que lo montó el Partido Comunista y el Partido Liberal, porque en esas elecciones no quiso votar el Partido Conservador. El costo político de la masacre de las bananeras fue que los conservadores perdieron el poder. Después de estar atornillados 44 años en el poder, lo sueltan y le sueltan el poder 16 años a los liberales. Y cuando lo recuperan, matan a Gaitán. La muerte de Gaitán dio pie para que se cometieran más genocidios. Y se cometían genocidios tanto desde la vía legal como desde la vía ilegal. Chulavitas eran una policía política de Cundinamarca que mataban a la chusma, eran antichusmeros. Si ustedes se han visto el programa de humor que se llama El Chavo del Ocho, se van a dar cuenta de un personaje muy interesante que se llama Doña Florinda, que ella tiene un complejo y es que ella es estrato 1 o estrato 2 y se cree superior a Don Ramón, que es estrato 1 o estrato 0. El complejo de Doña Florinda se ha tenido en países como Colombia. Aquí el estrato 2 se cree más que el estrato 1, se cree rico. El estrato 1 se cree más que el habitante de la calle y así sucesivamente. Porque en Colombia no solamente tenemos el complejo de Estocolmo, que vemos a nuestros victimarios como héroes, sino que también tenemos el complejo de Doña Florinda. Y por eso, ese concepto de chusma que vemos en ese programa de humor, décadas atrás, en los 50, era la forma de satanizar al liberal que no hacía parte de la oligarquía, porque existía una oligarquía conservadora, una oligarquía liberal, pero al raso liberal lo llamaban chusma y surgen grupos que se llaman antichusmeros, que era el paramilitarismo de la época, y entre ellos estaban los chulavitas y los pájaros. La diferencia es que los chulavitas eran legales, eran una policía política, no eran una policía nacional, era una policía política para matar chusma, para matar liberales pobres. Y por eso nacieron guerrillas liberales, como las lideradas en los llanos orientales por Guadalupe Salcedo. Por eso en Colombia, después de esas masacres de los chulavitas y de los pájaros, de los penca, de otros grupos de exterminio de chusma o grupos antichusmeros, por eso se crea la Policía Nacional, porque es una policía de la nación, no es una policía política conservadora que ejecuta liberales pobres. Y si quieren conocer el contexto de los pájaros, les invito a que se lean la obra literaria de Gardiazabal, Cóndores no entierran todos los días, que fue llevada al cine. También se la pueden ver en YouTube, que hasta el año pasado miré que todavía estaba montada en YouTube, no la habían tumbado. Mírense esa película y van a comprender cómo funcionaba ese sistema paramilitar de la época. Entonces miren, esa oligarquía, después de que exterminan a la chusma, montan el Frente Nacional y se reparten la torta. 4 años para la oligarquía liberal, 4 años para la oligarquía conservadora. Y con el Frente Nacional ya no aniquilan la chusma, ya no la llaman así, ya la llaman amenaza comunista. Entonces todo campesino que proteste contra el abuso del terrateniente, contra el abuso del ejército, contra el abuso de la policía, lo llaman una amenaza comunista. ¿Heredado de quién ese odio? De Estados Unidos, del plan Lazo de John F. Kennedy, Latin American Security Operation, que no es otra cosa que la seguridad democrática de la época, que consiste en el macartismo de decir que todo es comunismo y que hay que eliminar esa plaga comunista, aprovechándose de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, el segundo presidente del Frente Nacional, el conservador de extrema derecha Guillermo León Valencia, abuelo de Paloma Valencia, la uribista famosa de esta época,
ordena asesinar a 64 campesinos que eran liberales, como un señor llamado Pedro Antonio Marín, luego conocido como Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo. Mata 64 campesinos en la zona de Marquetalia, Tolima. Y a partir de ahí nace la guerrilla más grande de Colombia y la más grande de Sudamérica también, las FARC. Como inspiración de la Revolución Cubana nace el ELN y como inspiración de la Revolución China nace el EPL. Pero en el 70 nace una cuarta guerrilla que no tiene inspiración internacional, sino bolivariana y nacionalista, que nace de un robo electoral evidente contra Gustavo Rojas Pinilla, que había sido dictador, pero que esta vez derrotó electoralmente a la maquinaria del Frente Nacional. Algo increíble, porque un tipo que fue dictador, que se montó por la fuerza, pero que gobernó bien y mal, hizo cosas buenas y malas, se montó con un movimiento alternativo llamado la ANAPO, que tenía gente de izquierda, gente de derecha también. Se monta un señor y le gana al candidato de las dos oligarquías, que era Misael Pastrana, el papá de Andrés Pastrana. Y con este robo electoral nace el M-19. El M-19 fue una guerrilla muy distinta a las demás, porque era muy querida por el pueblo. Las FARC, el ELN y el EPL al principio también eran muy queridas por el pueblo, pero el M-19 fue la guerrilla que más quería el pueblo, y por eso cuando entregan las armas y presentan como candidato a la presidencia a Navarro Wolf, sacan más de 700.000 votos, que para la época era una muy buena votación. Sí, en este momento pues es prácticamente la votación que sacó Fajardo. Miren que las FARC se quemó electoralmente, el M-19 no se quemó, porque había gente que quería el M-19, pero es porque era una guerrilla que no se veía ligada con el comunismo internacional de China, Cuba y la Unión Soviética, pero que era una guerrilla que tenía la fama de no atacar la población civil, porque los que secuestraba eran narcotraficantes, paramilitares o enemigos políticos, o politiqueros que eran claramente vistos por el pueblo como corruptos. Entonces, el M-19 ganó mala prensa fue en los últimos 30 años, en donde han tratado de meterla en el mismo costal que las otras guerrillas. Pero el M-19, obviamente la extrema derecha la odiaba, obviamente los paramilitares y los narcotraficantes la odiaban. Pablo Escobar era muy ambiguo con ellos porque creó un grupo para exterminarlos, pero a la vez también tenía simpatía ideológica con ellos. Era rara la posición de Pablo Escobar, pero en general la oligarquía los quería exterminar. Y el primer grupo paramilitar conocido en Colombia, el MAS de 1981, ese grupo se creó solamente para exterminar al M-19, porque era el grupo tildado de secuestrar, pero estaba secuestrando a los peces gordos. Por eso era que estaban preocupados, porque estaba secuestrando a las hijas de los narcotraficantes, como Marta Nieves Ochoa. Entonces, el M-19 se vio acorralado, porque Pablo Escobar, el cartel de Medellín y las élites colombianas metieron mucho dinero para crear el grupo MAS, Muerte a Secuestradores. Y este grupo estaba muy bien armado y estaba derrotando militarmente al M-19. Entonces el M-19 se vio sometido un poquito y por eso intentó hacer la paz con Belisario. Pero el M-19 se sintió traicionado por Belisario. De ahí vino la toma del Palacio de Justicia, porque ellos negociando la paz con Belisario, pero estos grupos paramilitares, en complicidad con las élites, lo seguían aniquilando. Entonces ellos dijeron, ¿cómo es que nos van a matar si estamos en proceso de paz con el gobierno de Belisario? Por eso es que el M-19 se toma el Palacio de Justicia para hacerle un juicio a Belisario. Pero Belisario le importa un carajo la vida de los magistrados y le ordena al ejército tomarse por la fuerza el palacio. Y en ese cruce de disparos, con balas del ejército, matan magistrados. Entonces, para tapar la muerte de los magistrados, matan a otros magistrados para que no los delaten, queman archivos, y lo que parecía una toma guerrillera termina siendo un crimen de terrorismo de Estado, en donde matan a magistrados, ni siquiera en cruce de balas, en acción directa, militares, salvando la democracia, entre comillas, matan a los militares. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras eso sucedía entre los gobiernos de Belisario y de Virgilio Barco, en menos de 6 años asesinan a 6.500 civiles que hacen política de oposición, pero por vías democráticas y electorales.
Imagínense en este momento la Colombia humana. La Colombia humana no tiene grupos armados. Entonces, es como que en este momento y que en los próximos 6 años maten a 6.500 militantes de la Colombia humana, entre ellos 2 candidatos a la presidencia. Ahí nace la capucha. Porque, ¿cómo mataron a esos 6.500? Iban a sus manifestaciones políticas, democráticas, civiles, y les tomaban fotos. Entonces, les tomaban fotos, los rastreaban donde vivían, donde trabajaban, les mataban la familia, los mataban a ellos, y así, en menos de 6 años, les mataron 6.500, les mataron 1.000 por año. Imagínense esa cifra, 1.000 por año. Eso fue el mayor genocidio al lado de los falsos positivos de la historia de Colombia. Entonces ahí es donde nace la capucha, y eso es lo que el colombiano promedio no comprende, que esta gente que hace luchas clandestinas, sean justificadas o no, tengan la razón o no, estén equivocados o no, esta gente que se pone la capucha es hija, son hijos de esos muertos de hace 30, 40 años que mató el Estado narcoparamilitar, que son 6.500 muertos. Entonces de ahí viene la capucha, de ahí viene la papabomba. La papabomba es un arma que difícilmente le hace daño al ESMAD, porque miren, hay ESMAD que han perdido piernas, y también hay que decirlo, pero la papabomba no es tan destructiva como otras. Y acá cierro esta tesis, y en la tercera tesis vamos a hablar de un asunto también muy delicado y muy importante en la historia.